Hoy vamos a hablar por qué debemos amar los planes de Dios. ¿Por qué debemos amar los planes de Dios? Todos aquí, los que estamos, a excepción de los dos chiquiticos, bueno, ellos también, tenemos planes, unos inmediatos. Ahorita el inmediato es el almuerzo, ¿sí? Ese es un plan inmediato y ese sí lo tenemos todos. Pero tenemos otros planes a mediano, a largo y a largo plazo, a corto, a mediano y largo plazo. Los planes empiezan a gestar en nuestro entendimiento, en nuestra mente, cuando empezamos a madurar, hablando desde lo natural, desde lo humano, desde lo emocional. Empezamos a proyectarnos cuando nos damos cuenta que necesitamos tener algo fijo, estable a lo largo de nuestra vida. Miremoslo desde el lado laboral. Desde el lado laboral, lo más corriente sería que el chico que está terminando su bachillerato haya venido indagando: ¿qué quiero estudiar? ¿Quién quiero ser en la vida? ¿En qué quiero trabajar? ¿A dónde quiero llegar? Hablando de lo laboral. Algunos chicos no terminan el bachillerato, tienen que darle vacaciones para que piensen, porque no tienen planes ni siquiera a mediano plazo. Dolorosamente. Muchos sí. Otros tienen muchos años, 20, 25, 30 años, y todavía no saben qué quieren hacer. Esa es una persona que es inmadura emocionalmente. Porque llegar a los 25 años y no saber por lo menos en qué quiero trabajar, entonces ese es un problema para mucha gente. Pero mucha gente, por el contrario, sí tiene planes, incluso empiezan los planes desde muy niño. Yo a los 12, 13 años yo quería tener unas grandes confecciones y tener mucha gente en esa fábrica, incluyendo a mi familia, que era la primera que pensaba. Lastimosamente no se dio. Pero en esos planes que uno se proyecta, entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos planes? ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué han hecho ustedes cuando tienen planes? Vamos a hacer esto. ¿Qué empiezan a hacer? Una proyección. ¿Qué más? ¿En qué consiste esa proyección? ¿Cómo vamos a apartar el dinero? ¿Cómo vamos a pagar eso? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos que añadirle a esa proyección? ¿Qué hacer? Clave. Estar tener la conciencia y estar Enfocado. enfocado en lo que uno va a hacer. Exactamente. Encomendar a Dios, primero que todo, sí. Exactamente. Sí, de Dios. Entonces empezamos a proyectarnos, pensémoslo siempre laboral, vamos a pensarlo por ahora laboralmente porque están todas las áreas. En esas áreas empezamos a proyectarnos laboralmente. ¿Y qué empezamos a buscar? ¿Qué es lo más rentable, cierto? Empezamos a hacer como una especie de mercadeo, de indagar qué es rentable, si esto que yo quiero hacer o vender tiene utilidad. Y la otra cosa importante es aprender sobre el tema, porque muchos de los planes que fracasan es porque la persona no sabe del tema. Dice: yo busco gente que haga, y si usted no sabe cómo hizo el que hizo, si lo hizo bien, pues ahí viene el primer fracaso, ¿cierto? Entonces, ahora preguntémonos, y aquí yo sé que la mayoría tienen planes de distintos planes, y les pregunto: ¿en esos planes está incluido Dios? No. Yo voy a cambiar de empresa porque voy a trabajar menos para ganar más, para dormir más, pero no porque es que yo me quiero consagrar más a Dios. Yo le quiero dedicar más tiempo para estudiar la Biblia, para hacer estudios bíblicos, para congregarme. Ahora sí voy a empezar a orar. Ustedes sabían que nosotros podíamos en esta congregación, siendo los que somos el grupo pequeño, levantarnos a las 6 de la mañana y tener un devocional, por ejemplo, de media hora.
Claro, casi la mayoría de las iglesias lo tienen. Hacer vigilias, incluso estamos programando una vigilia para el 7 de diciembre, que se preparen todos en ese proyecto. Entonces el problema está en que nosotros no amamos los planes de Dios. No estamos interesados, no estamos enfocados. Estamos enfocados en mi dinero. El primer enfoque es en plata. El segundo enfoque es tener tiempo para descansar, para viajar, y eso también forma parte. Pero el Dios, ¿dónde queda? ¿Dónde está Dios en esos planes que cada uno tiene de distintas cosas en todas las áreas, en laboral, en familia? Por ejemplo, voy a preocuparme, voy a estudiar más porque le voy a empezar a predicar a este tío, a este primo, al que sea de la familia, así esté lejos, porque no importa la distancia. Entonces vamos a mirar por qué debemos amar los planes de Dios. Y vamos al libro de Isaías 58, versículos del 8 al 9. ¿Por qué debemos amar los planes de Dios? Isaías 55, del 8 al 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Mis caminos, dijo Jehová, que son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Este es un texto que lo recitamos seguido, ¿no? Algunos ya no lo sabemos, o por lo menos entendemos el contexto. Porque es que lo que Dios tiene preparado para mí es mucho, mucho, mucho mejor que lo que yo estoy pensando que puedo hacer. Porque si yo estoy pensando que puedo hacer en mis fuerzas, en lo que yo quiero, se está proyectando a cómo me voy a sentir en ese proyecto, con toda la seguridad es mejor como Dios sabe que me puedo sentir en ese proyecto si es de Él. Miren lo que dice Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ayudan para bien si está en el propósito de Él. Pero si está fuera de los propósitos de Él, ¿qué? Se va a complicar. Un ejemplo, esa persona, no, es que yo no tengo tiempo para buscar a Dios, es que yo no tengo tiempo para congregarme, es que mi trabajo, le va a quitar el trabajo. Ese es el pretexto. Se va a quedar sin trabajo. Si están los planes de Dios, se lo va a quitar porque Él le va a decir, bueno, ahora usted se va a consagrar a mí, me va a buscar y yo le voy a direccionar ahora sí qué trabajo puede hacer. Para que se cumpla el propósito de Dios. Esa persona que está diciendo, no, eso yo me voy por allá para otro país a ganar millones, porque es que allá sí voy a enriquecer. ¿Y a dónde se va a congregar? ¿Está enviado de parte de Dios? Ahí ya encontró la congregación, ¿a dónde va a estar? Ya habló con los pastores y le dijo, mire, yo soy un servidor o estoy en la congregación. Sí. Eso allá veremos, y seguramente ni pueda irse. De acuerdo al propósito de Dios es que yo debo programar. Si en lo que yo estoy programándome se queda por fuera de Dios, sencillamente no es de Dios. Así de fácil es que se puede tomar una decisión. Si yo me quiero ir de paseo hoy domingo, ¿saben qué? Cerremos la iglesia, hoy no hagamos servicio y vámonos de paseo. ¿Sería que yo estaba pensando en el propósito de Dios? No. Si armemos paseo todos y nos vamos. No, porque ese no es el propósito de Dios. Yo puedo ir a pasear, por ejemplo, mañana es lunes festivo si quisiera. Pero el propósito de Dios tiene que ir delante de mí. Siempre, siempre. Si Dios es el eje de mi vida, yo no me puedo mover ni a la derecha ni a la izquierda, así se derrumbe y así se venga lo que sea, pero yo tengo puesta la mirada en el propósito del Señor.
Eso es lo que va a hacer la diferencia en la vida de cada persona. Eso es lo que le va a hacer feliz en el propósito, así sea lo más sencillo de la vida. Pero tiene que estar centrado en el propósito de Dios y entender que Dios me ha llamado para cumplir unas misiones en esta tierra, unos que son colectivos y otros que son individuales. Jeremías 10:23: conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Nosotros, ninguno, podemos decidir por sí solos lo que vamos a hacer en cada área de mi vida. Depende de Dios. Entonces yo debo conocer cuál es el plan de Dios. El plan de Dios es que los hijos que están bajo cobertura cuenten con los padres. Ese es el plan de Dios. Y si no cuenta con los padres para tomar decisiones, ¿estará bajo la cobertura de Dios? No, no. El hijo que busca la cobertura de sus padres, que lo orientan conforme a Dios, claro está, porque hay unos que los convierten para otro lado, pues, ni modo. Pero ese hijo que dice, yo voy a estar bajo la cobertura de mis padres porque Dios me dice que así lo debo hacer, él está caminando en el propósito de Dios. Si no, está por fuera. Entonces nosotros no somos dueños de nuestros pasos, de nuestras decisiones, porque el que todo lo sabe es Dios. Romanos 8, del 29 al 30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Esto lo que me está diciendo es que Dios preparó de antemano todas las cosas que yo necesito en esta vida. Por ejemplo, a los jovencitos, hoy hay un jovencito acá, y bueno, los niños, Dios ya le tiene la pareja. Pero si se va a buscarla, es que a mí me gustan es así, o allí, o acá, o se adelanta a los tiempos, porque incluso puede conocer la que es, pero se adelanta a los tiempos, se sale del propósito de Dios, y con toda la seguridad va a tener problemas. Con toda la seguridad. Porque Dios tiene un plan como esposos, tiene un plan como familia. Dios es el Dios de las familias. Y Dios quiere que los esposos se amen y se cuiden y que críen a sus hijos de acuerdo al propósito de Dios. Pero si el uno es con el propósito de Dios y el otro el propósito de otra cosa, están alterando el propósito de Dios para sus hijos. Entonces, Dios todo lo tiene preparado. Dice que Él predestinó y preparó todo. Y dice que a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó. O sea, Cristo hizo una tarea especial por cada persona que quiera estar en el plan de Dios. Porque el problema es que si yo no quiero estar en el plan de Dios, pues eso se me va a convertir en un problema. Y vamos a dar un ejemplo. A mí me da pena a veces con los jóvenes, con los niños, porque los tenemos muy en cuenta, pero es que encajan con todo. Eso es como el café con leche, pega con todo. Y con el pan. Con lo que sea. Yo me puedo comer un cóctel de camarones con café con leche. Mis hijos me buscan café con leche para los restaurantes cuando salimos por eso. Bien, ¿qué sucede? Vamos de paseo, vamos a almorzar, vamos a comer. Y el hijo sí va, pero bien bravo. ¿Está de acuerdo con ese plan? No. Y así hacemos nosotros con el plan de Dios. ¿Pero por qué? Si es que esta es la que me gusta, esta es la que quería, este era el trabajo, este era lo que yo iba a hacer. Y se disgusta con Dios.
no ama el plan de Dios. ¿Y qué dice Dios? Que los pensamientos de nosotros son mejores que los de Él. ¿Que son qué? Más altos, más importantes, más grandes, mejores. Esa es una razón importante por qué debo amar los planes de Dios, pero me debo ajustar. Ahora, ¿por qué no quiero amar los planes de Dios? Porque hay cambios. Hay cambios en mi vida. Que es que el domingo yo me la pasaba todo el día en chanclas y en pijama. Ahora toca ponerlos bonitos para ir a la iglesia. Que si yo el domingo hago aseo en la casa y hago mercado, toca hacerlo más temprano. Aquí pues el servicio como es a las 11 de la mañana para que tengan tiempo, pero no para que lleguen tarde. Mercado, visita, yo no sé, lo que quieran, pero teniendo en cuenta el plan de Dios primero. Porque si yo estoy enfocado, miren el trabajo, que es otro ejemplo que siempre damos. ¿Por qué se levanta a las 6 de la mañana si tiene que entrar a las 7:30 a trabajar? ¿Por qué? ¿Por qué? La responsabilidad. Tengo una responsabilidad con el plan de trabajar. ¿Y cuántos días lo hace a la semana? ¿Y ahí sí hay tiempo? ¿Y ahí sí no importa que llueva? ¿Y ahí sí no importa que me duele? Si usted quiere saber si usted ama el plan de Dios, compare quienes trabajan o quienes trabajamos en algún tiempo, comparen si a usted es tan importante el plan de Dios como lo hace con su trabajo. Porque hay mucha gente muy responsable que es el deber de ser. Eso forma parte del propósito de Dios. Pero ¿qué tan responsable es con respecto a Dios relacionado con el trabajo? Esa es una manera que usted puede medir. O eso que a usted le interesa, que cuida, que se prepara, que lo busca, que lo cuida de todas las maneras. ¿Usted cuida su relación con Dios así? Si la cuida así es porque ama el plan de Dios, y si no, le falta mucho. Ahora, hay personas que están empezando a conocer del Señor y pues les falta mucho, porque apenas están entendiendo el plan. Pero los que ya llevamos más de 1 año, o 2 años, y más, oiga, debemos estar consagrados a Dios. Y que hay que dejar cosas así. Pero si lo que Dios tiene para mí es mejor que lo que voy a dejar, ¿por qué no lo dejo? Mire, Dios es tan misericordioso que permite que yo vaya dejando poco a poco. Debería ser así de una. Que es que le gusta el guarapito. De una, no vuelvo a tomarme ni una. Pero no, me tomaba una canasta, le va quitando, yo no sé cuántas botellas tendrá, pero le va quitando de a una. Así no es. Pero Dios nos da permiso en la gracia. La gracia tiene ese propósito también, de darnos plazo, pero que Él vea que yo estoy trabajando para eso. Si amo el plan de Dios, eso es una de las características. Vamos a mirar Efesios 1 del 7 al 12. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Es decir, que Dios, que lo tiene todo fríamente calculado, preparado de antemano, Cristo murió, pagó el precio de nuestro pecado, nos lavó, nos dio inteligencia espiritual para que el propósito de Él se cumpla. Nosotros no tenemos excusa. Que es que no puedo. Si Dios dice que se puede, porque dice la palabra que nosotros somos aptos para los propósitos de Dios.
Sí se puede. Solamente necesitamos voluntad dispuesta. Si yo dispongo mi voluntad, me da la disponibilidad. Es que no tengo tiempo, es que no tengo plata para el transporte, para uno, para el otro. Dios va a proveer con toda la certeza. Porque para Él sí es muy importante que andemos en los propósitos de Él. ¿Por qué? Porque es que en los propósitos de Él es que vamos a florecer, es que nos vamos a deleitar, es que vamos a disfrutar de las riquezas en gloria, como dice este versículo. Esas son razones que debemos tener para abrazar el plan de Dios. Y mire este versículo que a mí me ha ministrado enormemente, Hebreos 11, 39, 40. Yo cuando encontré este versículo me impactó enormemente. Espero que a ustedes también les impacte. Hebreos 11, 39. Dice: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Es decir, que no recibieron lo que Dios les había ofrecido, no porque no tuvieran fe, no porque no se lo merecieran. Por ejemplo, a Abraham le fue prometida que tendría un linaje como la arena del mar. Abraham no supo de nosotros, pero se le está cumpliendo, ¿sí? Bien, pero dice aquí que Él quería que nosotros participáramos. Dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. O sea, Dios quiso incluirnos en los planes que Dios tuvo para Abraham. O sea que muchas cosas que Dios le prometió a Abraham, Él no las disfrutó carnalmente, porque Él quería que nosotros estuviéramos allí. David sabía que de él descendería Jesucristo. Él no conoció a Cristo, ¿cierto? Pero nosotros sí. Nosotros sí estamos disfrutando de saber que Cristo pagó el precio de mi pecado y que me trajo redención. O sea que desde allí Dios viene empujando el proyecto, el propósito para nosotros hoy. Desde allá Dios viene trabajando, preparando, formando, haciendo la tarea para que nosotros hoy disfrutemos de eso. ¿Lo valoramos? ¿Valoramos el sacrificio de Cristo? ¿Nosotros incluidos en el sacrificio de Cristo? ¿Cuántas personas no están incluidas? Judas no estaba incluida. Nosotros sí. ¿Por qué no amamos el plan de Dios? ¿Qué es lo que queremos entonces? ¿Por qué queremos ahogarnos en nuestros propios planes y deleites cuando lo mejor lo tiene Dios? Y lo sabemos. ¿Cuánto los que ya tenemos determinado tiempo de buscar al Señor, cuánto hemos disfrutado, cuántos milagros ha hecho Dios en nuestra vida? Y lo que hablábamos al empezar el servicio, despertarnos sabiendo que hoy tenemos esperanza porque Dios está con nosotros, eso es muy grande. Pero despertarse sabiendo que un familiar tiene cáncer, pero que esas personas no conocen a Dios y creer que no hay esperanza, eso es algo de dolor, pero nosotros no. ¿Qué es lo que queremos entonces? Abracemos el plan de Dios. Vamos a ver aquí para terminar una promesa, que eso muchos se la saben, porque somos muy amigos de amar la promesa. Venga para acá, deme lo mío, pero sin ganárselo. Queremos disfrutar de un buen banquete en la mesa, pero ojalá que no me toque dar ni un peso ni lavar un plato. Esos son los planes que nosotros amamos, planes inmediatos, pero que otros hagan, y de Dios más. Salmos 1, del 2 al 3. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace, ¿qué? Prosperará. ¡Aso! Yo le pido a Dios que me dé prosperidad. Ahora sí me voy a llenar la tula. Pero no mira el versículo 2.
2, ¿qué dice? Amén, ¿sí ve? Que es que hay que leer todo y que hay que aplicar todo. Yo no puedo pretender trabajar en una empresa que no me paguen. ¿O hay alguna empresa allá? ¿Qué empresa hay que no le paguen que le paguen a uno por no trabajar? No hay. Y si le dicen eso lo van a robar. Entonces es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que lo máximo que nos puede pasar a nosotros es que amemos el plan de Dios, que estemos decididos a hacer lo que corresponde para disfrutar de los beneficios de Dios. Si Dios me dice que voy a ser como árbol plantado junto a corrientes de agua, ¿eso qué significa? Que nada me va a tumbar. Amén. Ustedes todos, me imagino, habrán viajado, Dios les diga, han viajado, y cuando uno va por carretera, porque el avión no se ve, no se puede apreciar, pero en carretera sí, que si usted quiere saber dónde hay una fuente de agua es porque hay muchos árboles verdes alrededor. Siempre, si usted quiere saber dónde hay a lo lejos una fuente de agua, usted va a ver que hay, por ejemplo, una quebrada, hay varios árboles verdes que rodean esa fuente de agua. Eso es lo que me está diciendo este versículo. Serás como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo Y su hoja no cae. y su hoja no cae. ¿Y qué más? Y todo lo que haga prosperará. Pero cuando hago la primera página, es que ese es el asunto. Yo quiero que me paguen sin trabajar, pero lo que da Dios es insuperable. Entonces, resumamos. Debemos amar el plan de Dios. ¿Por qué? Dos personas que digan. Porque Dios es perfecto y amén. ¿Qué más? Los planes de Dios son mejores que los de nosotros. Siempre. Pero, y no tengan miedo al cambio. El cambio se convierte en una delicia. Es una delicia hacer la voluntad del Señor. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Padre soberano y eterno, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo y en el poder de tu Espíritu Santo que mora en nosotros, nos presentamos en esta hora para darte gracias por tu palabra. Esta palabra que nos confronta con nuestra realidad, en la cual vivimos sin querer hacer la tarea que tú nos has encomendado. Pero esta palabra también nos motiva, nos estimula, porque nos estás diciendo que tú tienes un plan que es mucho mejor que todos los planes que nosotros podamos tener en las diferentes áreas de la vida.